Doy gracias al Señor porque en medio de esta tribulación pues podemos seguir teniendo comunión unos con otros, aunque ausentes en el cuerpo, pero presentes en el espíritu. Y por medio de estos canales, yo voy a tomar 20 minutos, 25 minutos lo más tardar. No sé si soy capaz de sintetizar todo lo que Dios me presta para deciros en este momento. Yo tengo en el corazón un sentimiento que estoy predicando, los sellos que el Señor me permite, de ánimo y de consuelo, ¿vale? Y Dios quiera que en este tiempo, en este momento, sirva yo como esas manos que Dios use para quitar la venda de aquellos que quizás tengan en los ojos y no vean con claridad o no vean nada, probablemente, por el dolor y las circunstancias en las que vivimos. Cuando pasó esto que está pasando, yo me hice muchas preguntas como todos los presentes. Y oré al Señor y le pregunté, Dios mío, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y intentaba de buscar pasajes bíblicos donde ubicar esta situación, como todos los presentes, me imagino. Y no encontraba dónde ubicar. No sabía exactamente con nitidez lo que sucedía, porque cada día nos íbamos informando de cosas nuevas, de momentos diferentes, de circunstancias diferentes. Y esto nos iba sorprendiendo a todos. Entonces Dios habló conmigo por medio de la palabra. Amén. Y el Espíritu Santo me hizo ver que esto es la consecuencia del pecado del hombre. Esto me refiero a la situación que el mundo se encuentra hoy. Esto no es nuevo, esto lleva mucho tiempo, desde el Génesis, me decía el Señor. Y me llevó al Señor al principio y Dios creó al hombre perfecto. Y Dios creó al hombre en un lugar perfecto. Y Dios me decía que el deseo de Dios era que el hombre estuviese en un sitio con él para siempre. Pero el hombre, como sabéis, pecó, Adán desobedeció a Dios y obedeció al mal. Y, y fue infractor de la ley de Dios. Cogió del árbol prohibido. Y desde ese momento el Señor edicta unos juicios. Y le dice, ahora sufrirás para comer. Algo tan simple como llevar un trozo de pan a tu boca te será un sufrimiento y un dolor. Algo tan simple como dar vida, ahora será doloroso para la mujer. Y desde ahí en adelante empieza a sufrir el hombre la enfermedad y la primera muerte. Y desde ese momento también va camino a la segunda muerte, porque el hombre es estado del huerto, es separado de Dios. La primera muerte, como todos saben, es la física, y la segunda muerte es la espiritual. Y esta a su vez tiene otra parte que es la eterna, ¿no? Que es cuando ya se va al infierno el hombre y ya no tiene remisión, ya no puede volver. No hay regresión para el hombre que va al infierno. Pero el Señor, por medio de Jesucristo, postrer Adán, dice la Biblia, que nos redimió, nos libró del infierno. En Jesucristo el Señor nos salvó de la segunda muerte, de la eterna, de la espiritual, y nos quitó de las tinieblas y nos trasladó a luz admirable. Y nos puso en su libro de vida. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ahí se solucionó el problema eterno, el problema espiritual, ¿vale? Pero el problema que perdura hoy es el cuerpo. El cuerpo no ha sido redimido. El cuerpo aún está esperando. San Pablo en 2 de Corintios dice, hablando del cuerpo, porque estamos ahora en este tabernáculo, pero si se deshiciere, tenemos otro hecho eterno por la mano de Dios, que es el cuerpo glorificado, el cuerpo celestial. Pero hasta entonces, este cuerpo se va desgastando, este cuerpo se va enfermando, este cuerpo tiene los resquicios del Adán primero. Por eso el cristiano también se enferma, por eso el cristiano también fallece, por eso el cristiano pues también tiene situaciones de la vida en sí. El alma y el espíritu, amén, ha sido redimida por Dios, pero el cuerpo se está esperando. San Pablo también dice en 2 de Corintios, dice, el cuerpo gime esperando ser revestido. Amén. Queremos ser revestidos de ese cuerpo nuevo, de este cuerpo es glorificado, ¿no? Dice, este cuerpo corrupto, corruptible, será vestido de incorruptibilidad. Este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Pero hasta entonces, este cuerpo es el que tuvo Adán tras pecar. Por esa razón el sufrimiento existe desde el minuto 1. Y la pregunta fue, Señor,
¿Y por qué el cristiano sigue sufriendo? Y el Señor me hacía entender de que el sufrimiento y el cristiano va muy unido. Lo que pasa es que ya no tiene las mismas consecuencias. El sufrimiento en el hombre del mundo es un tormento y es un final caótico. Sin embargo, en el cristiano no. En el cristiano es como el fuego que perfecciona el oro. El hermano Tucho dijo hace mucho tiempo de que en la cocina de Dios Satanás es el pinche. Y yo a esa cocina añado hoy el sufrimiento. También elabora cosas para Dios. El diablo, tomando el sufrimiento, cree que va a hacer algo malo para el pueblo de Dios. Sin embargo, al final se torna para un bien. Aunque suene paradójico, pero entiéndanme. La situación en la que vivimos es algo catastrófico y algo para algunos más que para otros porque lo viví en primera persona. Y es muy doloroso, cierto es. Pero yo le preguntaba al Señor Jesucristo cómo predicó. Solapó el sufrimiento, apartó el mensaje del sufrimiento. Su mensaje era un mensaje diferente al del sufrimiento. Y me llevé la sorpresa de que no. Su mensaje fue el siguiente: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. La cruz hoy es vida. La cruz hoy es salvación. La cruz hoy es poder. San Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Dice: no fui con palabras vanas, de vana sabiduría, sino con poder. Os presenté a Cristo crucificado. Eso es la cruz. Poder, victoria. Pero en el momento concreto en el que están oyendo los oyentes, los que tiene presente Jesús, la cruz era un tormento, era un dolor, era un sufrimiento, era angustia, era algo muy horrible. Y el Señor Jesús no restringió esa palabra de su mensaje. Dijo: quien quiera seguirme, coja su cruz. El Señor Jesús dijo una vez: en el mundo tendréis aflicción. El resultado es el siguiente: pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero el resultado no exime el sufrimiento del peregrinaje. La palabra aflicción que usa en este concreto momento el Señor en su origen griego es: desearéis no vivir en la tierra. Fíjense el sufrimiento tan grande que tendréis. O sea, el cristiano tendrá sufrimiento. El Señor Jesús dijo categóricamente: mi paz os dejo y mi paz os doy. Pero puntualiza: no como el mundo la da, sino como yo la doy. ¿Por qué dices eso el Señor? Porque la paz del mundo depende de que no tenga nada externo que le hiera, es decir, no tenga enfermedad, no tenga escasez, no tenga problemas, sea cual sea, que todo lo de alrededor sea controlado por el hombre, y de esa forma podrán decir que tienen paz. De otra manera es imposible. Esa es la paz del mundo. Pero el Señor puntualiza: no doy la paz como el mundo la da. El Señor Jesús habló de camino estrecho y angosto. Habló a sus discípulos mirándole a los ojos, sin temor ninguno, sin que le tiemble el pulso, y les dijo: os echarán de la sinagoga y os matarán. Jesús dijo a las mujeres que lloraban por él, volteándose a ellas: no lloréis por mí, llorad por vosotras. Porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? El Señor Jesús nunca solapó ni quitó la palabra sufrimiento. Bienaventurados los que lloran. Seréis perseguidos por mi causa. Bienaventurados los vituperados. El Señor Jesús siempre tuvo presente el sufrimiento en la tierra y en el cristiano concreto. Cuando termina Jesús de predicar, toma el relevo los apóstoles, y vean conmigo las palabras del apóstol Pedro hablándole a la iglesia en su primera carta. No quiero que os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha venido como si fuese algo extraño. O sea, el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia: que no es extraño el sufrimiento. No quiero que os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si fuese algo extraño. ¿Y qué fuego de prueba es? ¿Que no llegan a fin de mes? ¿Que no se pueden comprar 2 zapatos? ¿Que no pueden llevar al niño a comer una hamburguesa? ¿Qué problema es? Que se están quemando vivo a los cristianos, que los están metiendo en la arena del circo romano, que los están persiguiendo.
Ese es el problema que tiene la iglesia en ese momento. Sin embargo, Pedro dice, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si fuese algo extraño. San Pablo también les dice, perseguidos, pero no desamparados, en apuros, pero no angustiados, derribados, pero no destruidos. En todo momento tiene presente San Pablo el sufrimiento. Dice a la iglesia, gozaos en las tribulaciones. Luego entonces, esas promesas que me han predicado de que en el Evangelio va todo bien, que con el Señor va a ir todo fenomenal, que no hay ningún problema en Cristo, pero ¿esto dónde lo pone? Usted dirá, pero si el hermano Samuel de Badajoz nos está predicando ahora de que todo va mal, ¿de dónde hemos sacado que con el Señor va todo bien? Que va a ir todo bien en la tierra. Esos son invenciones de hombres buenos, que tienen una idea buena, que queremos ayudarte con una palabra de ánimo. Pero lo que va a cumplirse es la Escritura. Ahora, ¿hay promesa? Sí hay promesa. ¿Qué promesa hay en la boca del Señor? ¿En qué me puedo agarrar yo? ¿En qué puedo tomar mi mano y agarrar fuerte como un salvavidas? Pues la promesa que el Señor hace en el capítulo 28, versos 19 y 20 de San Mateo. Esto sí es una palabra doctrinal de la boca de Jesucristo, una promesa vigente para usted y para mí en esta noche. El Señor ha dicho, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No les ha dicho hasta el fin de la vida, hasta el fin de vuestra vida mirando a Pedro o a Juan o a Andrés, no. Ha dicho hasta el fin del mundo. Esto es lo último ya, cuando el Señor va a ascender después de haber estado 40 días dando pruebas indubitables. Después de haber convencido a Tomás con sus heridas, cuando ha tocado sus heridas, después de haber atravesado las paredes, después de haber comido pescado con ellos en la playa, después de que hasta 500 personas le vieran, como dice San Pablo a los Corintios. 500 personas de un solo golpe le vieron, 500 discípulos. No hay dudas, es Él. Nadie duda, están convencidos de que Jesucristo ha resucitado, de que han hablado con Él, de que lo han tocado, que se han dado cuenta que es Él, pero va a ascender al cielo y antes de quedarse ya para el cielo le dice, miradme, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No le ha dicho hasta el fin de vuestra vida como he dicho hace un segundo. ¿Por qué? Porque si le llega a decir hasta el fin de vuestra vida, algún teólogo de turno nos hubiese dicho que eso es una promesa apostólica y que no es vigente para los días de hoy. Pero el Señor Jesús ha sabido coger las palabras precisas y ha dicho hasta el fin del mundo. ¿Para qué? Para que entienda la iglesia de Zamora y yo también aquí en Badajoz, que esa promesa cabalga en el tiempo y se hace vigente en los días de hoy. Y el Señor Jesús ha dicho, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha dicho, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Sin excepción, todos los días, en los buenos y sobre todo en los malos. Siempre estaré contigo. Él ha dicho, mi paz os dejo, como he dicho antes, y mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Él ha prometido estar conmigo y estando conmigo, darme una paz que es patrimonio suyo, y la delega a los suyos, a los que son sus hijos. Es un regalo de Dios para sus hijos. Amén. Está contigo todos los días y te da paz. Una paz que no es como tú entiendes. Que no depende de lo exterior. Es una paz milagrosa que surge del Espíritu Santo. Estaré contigo todos los días. Eso es una promesa verdadera. Pero miren, estar con Él no es sinónimo de que todo te marche bien en la vida. Y si no, vengan conmigo a la historia de un hombre que está en Génesis. Un hombre llamado José, que todo el mundo conoce a la perfección. Que es predilecto, diferenciado por su padre por una túnica de colores. Una túnica de colores que ha suscitado la envidia en sus hermanos. Una túnica de colores que desean quitársela y quitarle también la vida a sus hermanos. Eran hermanos malos y envidiosos, malvados. Eran capaces de comer teniendo a su hermanito en una cisterna. Cisterna que le libró de la muerte porque propusieron matarle cuando lo vieron de lejos. Hermanos míos, Rubén ha propuesto una cisterna, lo han metido en la cisterna y dice la Biblia que se pusieron a comer. Pero ¿quién puede comer escuchando el llanto de su hermano en la carne? Si es escuchando el llanto de cualquier otro y eres incapaz de comer, ¿cómo eres capaz de comer escuchando los llantos de tu hermano? Pues esos son los hermanos de José. Está con hermanos malos. De allí, Judá ha visto de lejos a un ismaelita y ha dicho, vamos a venderlo como esclavo. Se lo han dado al ismaelita, se lo ha llevado como esclavo al mercado de esclavos y lo ha tomado Potifar. Pregunto yo, ¿esta vida es una vida de un hombre que está con Dios?
Una vida que tiene a Dios, podríamos decir todos, pues empezaría bien el chaval. Era un niño que tenía sueños de Dios, que era usado por Dios, que era obediente a su padre lo hizo diferente con una túnica, lo distinguía, pero habrá hecho algo mal porque su vida no es una vida muy de paz, que dijéramos. Es una vida de sufrimiento. Fíjate la vida que lleva, de hermanos malos a la cisterna, de la cisterna al mercado de esclavos, del mercado de esclavos como esclavo mismo en la casa de Potifar. Este hombre se habrá torcido, algo estará haciendo que no va en consonancia con Dios. Eso podríamos pensar si no tuviésemos el texto sagrado que nos dijera que nos paráramos de hablar así, porque la Biblia dice literalmente que Jehová estaba con José. O sea, José estaba acompañado de Dios y Dios les ha interesado de ponerlo y escribirlo, porque cualquier otro que leyera la biografía de José pudiese haber pensado cualquier cosa, porque no apunta a una vida muy consagrada, porque le va todo mal en la vida, va de mal en peor. Pero la Biblia dice que Dios estaba con José, no hay dudas. Pero ves, que tenga Dios no es sinónimo de que todo por fuera le marche bien. Sin embargo, hay un detalle que quiero apuntar para que lo tomes en cuenta. Dice la Biblia que Potifar vio que Dios estaba con José. Si te parece poco este personaje, vengan conmigo al libro de Daniel, capítulo 3. Encontraremos a otros 3 jóvenes que han sido quitados del seno familiar, llevados deportados a Babilonia, hermanos. Están en Babilonia solos, sin sacerdotes, sin sinagoga, sin templo, sin nadie, sin culto. No hay quien le aplauda, pero ni tampoco quien le discipline. Están solos. Han levantado una estatua, Nabucodonosor ha levantado una estatua y ha dicho que al son de la bocina todo el mundo le adore. Quien no le adore será echado en el horno de fuego. ¿Puedes mirar la imagen por la fe conmigo? Ha sonado la bocina y miles de hombres. ¿Por qué os mantenéis de pie? ¿Qué sucede? ¿Cómo sois capaces? ¿Cómo sois capaces de manteneros de pie? ¿Cómo sois capaces de manteneros de pie? Mantenerse de pie ante tal circunstancias. Y ellos nos podrían decir es que sentimos algo, una compañía sobrenatural, algo que no son fácil de expresar, no sabemos cómo expresar con palabras humanas, pero estamos sintiendo algo especial, una fuerza que no es nuestra, porque todo apunta a que nos doblegáramos, a que nos rindiéramos, pero hay algo en nosotros que nos lo impide. Mi alma te da la gloria. Pero atención, Satanás siempre usará una segunda oportunidad para que peques. Y se los ha llevado delante de Nabucodonosor y les ha dicho Nabucodonosor, volveré a hacer sonar la bocina. Si os arrodilláis, olvido el pasado, si no, os entraré en el horno de fuego, pero con 7 veces más calor de lo acostumbrado. Y dice textualmente en el capítulo 3, verso 17 de Daniel, dice la Biblia, sabemos al Dios que servimos. Mi alma te da la gloria. Nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu mano. ¿Qué está diciendo Sadrach, Mesach y Abednego? Están diciendo, sabemos el Dios que tenemos, conocemos el Dios que tenemos. ¿Saben lo que están predicando? Predicándole a Nabucodonosor del Dios omnipotente. Dice la Biblia, nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu mano. Nabucodonosor, que te crees el soberano y el absoluto, pues tengo un Dios que está por encima de ti. Le dice, nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu mano. ¿Qué está diciendo en el verso 17, capítulo 3 de Daniel? Están diciendo, nuestro Dios es omnipotente. ¿De dónde sacáis este concepto? Sadrach, Mesach, Abednego. ¿De dónde sacáis ese conocimiento? Lo sacamos del Antiguo Testamento, lo sacamos de los primeros libros, lo sacamos del Pentateuco, sacamos esto de lo que nos han dicho nuestros padres, que Dios, por medio de Moisés, con una vara en la mano, con cuatro insectos, con 4 plagas, ha derrotado el imperio más imponente de todos los tiempos. Mi alma te alaba. Nos ha llevado ante el mar, venían los de Faraón detrás, pero al soplo de su boca se ha abierto el mar y se ha secado el cieno, porque si era peligro el agua, más peligro era el cieno, más peligroso era lo que no se veía, porque esos son los verdaderos problemas, los que no están en la superficie, en lo que no se ven con los ojos naturales, los que están internos. Pues Dios, sabiendo esto, ha soplado, abierto el mar,
mar y también ha secado la tierra y han pasado en seco, dice la Biblia. Si no te vale eso, han sido pastoreados por 40 largos años en el desierto. Por la noche había fuego, por la mañana había nube. Aleluya, cada madrugada venía el maná, podían comer pan diario. Cuando se cansaban de pan tenían codornices. Una roca les perseguía con un río que se abría en el desierto, hermanos míos. La ropa ni el calzado se envejecía. ¿Quieres algo más? Han podido hacer, aleluya, posible el sueño patriótico de tomar la tierra por medio de un Josué joven conquistando con 4 trompetas, con 4 vueltas, con 4 gritos. Aleluya. ¿Por qué? Porque tienen un Dios todopoderoso. Tienen a la perfección al Dios que tienen. Saben el Dios que tienen. No hay quien les quite el concepto inculcado desde pequeño. Conocen por las Escrituras el Dios omnipotente. Y cuando se les han echado a la cara, les ha dicho a Nabucodonosor: nuestro Dios es omnipotente. En el verso 17. Pero lo que me estremece es la comprensión, la adoración y la aceptación en devoción del Dios, aleluya, soberano, que profieren en el verso 18. Dicen en el verso 18: pero si no nos libras, no nos doblegamos. ¿Qué están diciendo? En el 17 están predicando del Dios omnipotente, pero en el 18 están reconociendo al Dios soberano. Mi alma te alaba. Están diciendo que Dios puede hacerlo, pero si no quiere, no se van a molestar con él. Van a entender que todo lo que permita y promueva está basado en el amor, porque Dios no es que tenga amor, Dios es que es amor en esencia. Dios te ama, pero no te ama de cualquier manera, te ama con un amor eterno. Es más fuerte todavía, más fuerte todavía. Dios te ama más que tú a ti mismo. No hay nadie en el mundo que te ame más que Dios. Nada ni nadie te podrá apartar de lo que Él es. Te ama tanto, amén, que dio a su Hijo unigénito. Pero no ahora que eres su Hijo, sino cuando éramos enemigos, dice la Biblia, a su tiempo. Jesús murió por todos nosotros. Lo ha demostrado con hechos, no con palabras. Entonces, su soberanía está basificada en el amor que te tiene. Ellos están diciendo: nuestro Dios todo lo puede, pero también es soberano. Qué concepto más hermoso. No lo están haciendo en resignación, porque un hombre resignado es aquel que no puede cambiar las cosas. Sin embargo, lo están aceptando en devoción, en adoración. Vengan conmigo, hermanos míos, a Capernaum. Está Jesucristo, que lo han echado de Gadara. A sus espaldas tiene un rechazo. Ha llegado a Capernaum, a su casa, a descansar, y se ha encontrado una multitud. Una multitud impresionante. A tal punto, hermanos, que se ha olvidado del fracaso de sus espaldas y ha empezado a predicarle, porque tiene delante de su cara un montón de gente que tiene una necesidad impresionante. Ha empezado a predicarles. ¿De qué forma ha predicado, hermanos? Que la gente ya no cabía en ningún sitio de la casa ni de la calle. Vienen 4 que traen un paralítico, con la intención de ponerle delante. Cuando han llegado, han subido al tejado, lo han descorrido y han bajado al paralítico con el lecho en el que está acostado. Y dice la Biblia que Jesús, mirando la fe de ellos, les ha dicho: te perdono los pecados. Fíjense el prisma de la vida, como Dios mira la vida. Mirar la vida como Dios la mira. Mirar las perspectivas de la vida según los ojos de Jesús. Miren las prioridades. Tiene un paralítico, pero Él les ha dicho: te perdono los pecados. Todos los presentes pensaron, y si yo estuviese sentado pensaría de igual manera. Pero ¿por qué no lo levanta? ¿Por qué perdona pecado? ¿Por qué no lo levanta? Eso pensaríamos todos los presentes. A un paralítico, ¿para qué le perdonas? Levántalo, que lo que quiere es ser sano en el cuerpo. Pero el Señor está viendo su alma. Mi alma te alaba. Y le interesa más el perdón y la salvación de lo espiritual que la sanidad de lo físico. A mi Dios le importa más lo eterno que lo temporal. Dios no te calibra por las cosas que vemos, sino por las cosas eternas. San Pablo lo entendió. Esto es leve.
esta tribulación momentánea es leve. ¿Por qué? Porque aprendió a mirar la vida con los ojos de Jesús. Y Jesús siempre hablaba de las cosas de arriba, de las cosas eternas, de las cosas espirituales. Lo material es secundario, lo físico es secundario. Hay que temer a aquel que tiene poder de echar el alma y el espíritu en el infierno, que ese es Dios. A ese sí hay que tener temor y respeto. Pero lo demás es pasajero, lo demás es superfluo, es algo que es momentáneo. Hermanos, escuchen, el Señor estaba delante del paralítico y le perdona el pecado porque le mostró las perspectivas de prioridades. Ellos han entendido esto y les ha dicho, aceptamos su voluntad. Pero ¿cómo se acepta su voluntad? Con devoción, porque es Dios. Como la aceptó Jesús. Jesús aceptó la voluntad del Padre. Vengan conmigo al Getsemaní. Lo veo sudando sangre. Lo veo con una presión, como cuando esa prensa está prensando la aceituna y sale el aceite. Allí lo veo. Igual, exprimiendo su vida. Ese momento tan difícil, cuando está como sudando sangre, cuando está de rodilla orando, y en la primera vez que ora de las 3 le dice, a ver si puede pasar de mí esta copa. Pero luego oró 2 veces más con otras palabras. No dijo 3 veces eso. Solamente lo dijo una vez de 3 veces que ora. Las 2 restantes dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Él oró más para que fuese la voluntad del Padre que para proponer la suya propia. Nota esa frase. Jesús oró más para que fuese la voluntad perfecta del Padre que para que fuese la suya propia. Y cuando está orando, hermanos, se levanta, aceptando la voluntad del Padre. Pero eso se hace real a la hora sexta del siguiente día. Cuando las tinieblas empiezan a embargar la cruz, a tomar posesión sobre toda la tierra. No fue un día nublado, dice la Biblia, y el sol se oscureció. Atención, la tierra tembló, hubo cambios climáticos, hubo un movimiento climático en la cruz. Pasó algo grave, algo extraordinario. No fue un simple terremoto, que no, ni fue un día nublado, que no. Dice la Biblia que hubo tinieblas. Sería largo de explicar esto, pero no es el momento. Voy a lo medular para concluir. El Padre y el Hijo, dice la Biblia en Juan, que era uno. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué era la copa? ¿Que tenía el Señor miedo a los clavos, a los látigos? No. ¿Le tendría respeto? Claro que sí, como hombre, porque eso era un tormento doloroso, era un sufrimiento ignominioso, era indescriptible. Hasta el día de hoy no podemos comprender a la perfección el sufrimiento tan cruento de la cruz. Hermanos míos, era impresionante lo que hicieron con su cuerpo. A tal punto que dice Isaías, no hay parecer. Tanto le han golpeado, tanto lo han flagelado, tanto le han hecho en su cuerpo, que no podemos decir a quién se parece, no tiene fisonomía humana. No podemos decir los ojos los saca del tío, los labios de la madre. No podemos decir nada, porque se ha quitado el rostro de hombre, no hay parecer. Ha quedado sin formas, deforme. Todo él es una herida. No hay partes de su cuerpo que no haya sido rasgado por el látigo romano. Un látigo tan cruel que tenía unas tiras de cuero y en los bordes un trozo de metal que se incrustaba en la piel al flagelarlo, y al tirar saltaban los trozos de carnes por el aire. Si hubiesen sido judíos tendría fin, porque serían 49 azotes, pero recuerdo que son romanos endemoniados, con ansias y ganas de pegarle, porque era el reo más importante. Por ser fecha festiva probablemente fuesen flageladores no expertos, que no saben medir la distancia. Le han pegado sin piedad, le han escupido, le han besado la barba, le han puesto una corona de espinas, le han puesto un manto escarlata, si ya era poco lo que tenía. Ahora le roza la piel ensangrentada con las heridas abiertas, un manto que se le pega.
Los clavos tormentosos, al alzar la cruz, dice la Biblia en el Salmo 22, todos mis huesos se descoyuntaron, todos. Si un esguince no hay quien lo soporte y te invalida, imagínate lo que es todos los huesos descoyuntados. Es un dolor que no alcanzamos a comprender. Pero esa no era la copa que el Señor le decía, a ver si podemos pasar. No. No era la copa que él estaba diciendo, a ver si puede ser de otra forma. No. La copa que él tenía miedo, que él no quería, era la siguiente. Atención, en el principio era el verbo, dice Juan, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Desde entonces el verbo y el Padre, el Hijo y el Padre Jesucristo, Cristo en la preexistencia y el Padre siempre han estado unidos, juntos, mirándose. No había nada que se interpusiera entre su mirada y la suya. Sus miradas se cruzaban. Pero en el Salmo 22 profetiza el momento y empieza a decir, Dios mío, me has desamparado. Así viene en el original, como una exclamación, no como un interrogante. En Reina Valera y en casi todas las versiones españolas viene como una pregunta. Pero no es una pregunta de desconocimiento, hermanos. Esto no es un interrogante de no comprender la situación, sino todo lo contrario. El Señor está citando el Salmo 22 para que entiendan que está cumpliéndose y que comprende lo que está sucediendo, ya que en el Salmo 22 está profetizado al milímetro todo lo que Jesús pasó en la cruz. Luego entonces no fue una interrogante, no fue una pregunta de incomprensión, más bien fue una declaración, una exclamación de comprensión absoluta. Estaba diciendo, soy el cumplidor de ese salmo. Se está cumpliendo a la perfección en este momento. Comprendo lo que sucede. ¿Y sabe lo que le está diciendo al Padre? Me has desamparado. Está diciendo, ahora es que bebo la copa de tu voluntad. Es ahora que tomo esa copa que dije que a ver si podía ser de otra forma. Pero en ese momento tan difícil, está recibiendo la copa en devoción, no en resignación, porque él podía haber cambiado las cosas. Jesús se pudo haber perdido en la noche del Getsemaní a otro lugar. Jesús pudo haberse desclavado, Jesús pudo haberse escondido. Pero él no lo hizo porque quiso hacer la voluntad de Dios en devoción, en agradecimiento a su soberanía, en afectación. Eso es lo que ha hecho el Señor. Y se lo ha dicho en arameo. Elí, Elí, lama sabachthani. En arameo. Ese era el idioma que usaban para orar. Ese era el idioma que usaban para predicar. El Señor le está diciendo, acepto tu voluntad en un idioma cristiano, para que usted me entienda. En oración. No en quejas, ni en resignación, sino en aceptación, comprendiendo que Él es bueno. No le ha abandonado el Padre, dice desamparado. Desamparar es dejar de ver. Dejar de ver, pero no porque mirase a otro sitio, sino porque la sangre, porque dice Romano que es la propiciación. En el original es el propiciatorio. Y en el propiciatorio se ponía sobre la tapa de arriba la sangre. ¿Para qué? Para que de una forma simbólica el Padre no viese la ley que condenaba a los hombres y viese la sangre que cubría por un tiempo. Pues ahora Jesús con su sangre ha lavado, ha quitado el pecado de la humanidad. Y atención, en ese momento la ira del Padre caía sobre el Hijo y era el propiciatorio. Y ahora la mirada del Padre y la mirada del Hijo dejaron de tener conexión visual. Se puso la sangre en medio. Amén. Esa era la copa que tenía miedo, que decía a ver si puede ser de otra forma. Nunca habían perdido la mirada, nunca habían dejado de verse. Esa fue la única vez en la historia de la eternidad que el Verbo dejó de tener conexión visual con el Padre. Pero a lo que voy, tomo la copa, pero en devoción, en aceptación, sabiendo que el Padre es bueno, que es soberano y que su voluntad es perfecta. Yo sé que esto es doloroso e incomprensible para muchos, pero todas las cosas a los cristianos les ayudan para bien. Vengan conmigo de nuevo al horno. Estábamos delante de Nabucodonosor. Han cogido y lo han metido en el horno con 7 veces más calor. Y dice la Biblia que Nabucodonosor ha mirado sorprendido diciendo, ¿a cuánto echaréis? A 3. Y dice, yo cuento a 4 y exclama, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. No dice la Biblia que Sadrach, Mesach y Abednego vieran con sus ojos naturales, pero sí dice la Biblia que Nabucodonosor vio que el Señor estaba con ellos. Unido esto con Potifar también, que decíamos que Potifar vio que Dios estaba con José,
Tengo que decirte, hermanos míos, atención, que aunque tú no le veas con tus ojos naturales, en tu sufrimiento te conviertes en un escaparate cristalino para que el mundo pueda ver el Dios que tú tienes. Voy a repetir esta frase. El sufrimiento en la iglesia se convierte en un escaparate cristalino para que el mundo pueda ver el Dios que tienes. Es decir, la plataforma con más poder de todos los tiempos ha sido el sufrimiento en la iglesia. Jamás se ha convertido tanta gente que cuando ha habido un sufrimiento intenso en la iglesia. ¿Por qué? Porque el cristiano en el sufrimiento no se tiene que comportar igual que el inconverso. El sufrimiento en el inconverso es destrucción, pero el sufrimiento en la iglesia es perfección. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ahora aparecen las dos promesas. Estaré contigo todos los días. No te eximiré, no te quitaré del sufrimiento, pero te prometo estar contigo en medio de él. Y aquí lo veo. Estaba Dios con José en la cárcel, estaba con Dios con los tres en el horno, estaba Dios con Daniel en el foso, pero también estaba Dios en la iglesia primitiva. Y Dios está contigo también. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Miren, hermanos, ¿quién iba a comprender que muriendo la gente en la arena por ser cristiano, la gente se convertiría en las gradas? Eso no es de razonamiento humano. Pero eso ha pasado en la historia. Dice la historia que cuando los cristianos eran devorados por los leones, cantaban alabanzas. Pero ¿cómo es posible que canten alabanzas? ¿Que cómo es posible? Porque Él estaba con ellos allí y le daba una paz que no era como la del mundo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi alma te alaba. Una paz que no es de razonamiento. ¿Cómo voy a cantar si mis hijos están siendo devorados por leones? Pero no sé qué tiene su presencia en esos momentos. Y esa paz que Él ha prometido dar, que te da una alabanza en medio de un dolor. Y allí aparece, hermanos, una alabanza históricamente hablando. Y se convertía en la gente que veían a los cristianos morir. Dice la historia que llegó a sonar más fuerte la alabanza que el rugir de los leones. Te alaba mi alma, Padre. Quiero terminar con esto, hermanos míos. José le dijo a sus hermanos: habéis pensado un mal para mí, pero Dios lo ha encaminado para un bien. Este mal, ya he dicho al principio, no lo ha promovido Dios. Esto es el resultado de la humanidad, del hombre en sí. El cristiano también cae en estas cosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo no ha sido redimido. Dios lo ha permitido, por supuesto, no puedo dudarlo. Pero de este mal que ha venido a la humanidad, nuestro Dios está sacando un bien. ¿Quién nos iba a decir que al cerrar las iglesias iba a haber un aislamiento como el que está viendo? Que todas las familias están congregándose, buscando a Dios más intensamente. ¿Quién nos iba a decir, hermanos míos, que la gente se iba a convertir, dejando los pecados, abandonando todas las malas costumbres? ¿Quién nos iba a decir que iba a haber un hallamiento sin precedente, un hallamiento genuino? ¿Quién lo iba a decir? Solamente aquel que es capaz de coger el sufrimiento para hacer algo bueno en el hombre. Mi Dios es experto en hacer esto. Mi Dios de algo malo hace algo bueno. Ese es mi Dios. De las heridas profundas que hoy tienes, Dios va a sacar grandes proezas del mañana. Dios no te va a dejar en ningún momento. Escúchenme bien. El Salmo 23 está escrito por un pastor de los buenos. Es un pastor de ovejas, pero de los mejores. Hermanos míos, en el Pentateuco Dios dijo en la Biblia, en los primeros libros de Moisés, el Señor hizo un código en el capítulo, en Éxodo, no me acuerdo el capítulo bien, pero Dios le dijo a Moisés que los pastores que tuviesen un rebaño y les quitara un león la oveja o un oso y no lucharan, tendrían que pagarla. Un pastor que estuviese trabajando para otro en el rebaño de otro y viniese un oso o un león y le quitara una oveja y no mostrara signo de que ha luchado, tendría que pagarla. Pero si el pastor traía una pata del cordero, de una ovejita, una parte del animal en sus manos, no quedaría libre de culpa, no le dirían nada, al contrario, le aplaudirían. ¿Por qué? Porque estaba mostrando que ha intentado luchar. Dios recompensa al pastor de ese momento, no que vence, sino que lucha. Me encanta este pasaje. Dios no me va a calibrar por mi resultado, sino por mi entrega, por mi disposición, por mi intención. Ahí veo que el pastor de ovejas era aplaudido porque traía una parte del animal muerto. Ese era el buen pastor.
Pero David superó a todos, porque dice la Biblia que iba tras el león y lo hería cuando se llevaba una oveja. Y cuando dejaba la oveja, si se revolvía, le quitaba la vida al león, si no le perdonaba también la vida. ¿Cuándo has visto a un hombre ahí corriendo detrás de un león? Pues ese lo hacía David. El león huía de David. Y dice la Biblia que cogía al cordero herido y lo llevaba al rebaño. O sea, David no llevaba una parte del cordero muerto, llevaba un cordero herido, que es diferente. Era el mejor pastor de todos. Y sabiendo lo que escribe, escribe en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Queda por sentado de que nada le faltará, pero eso, que sea oveja del prado de Dios, no le exime, no le quita del sufrimiento del valle de la muerte. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. ¿Qué es lo que hace que extinga el temor de la muerte, el temor del dolor, el temor del sufrimiento? La preciosa compañía del pastor. Eso es lo que le hace diferente al cristiano, que en el medio del sufrimiento vas a sentir la presencia de aquel que prometió: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y estando contigo te daré una paz que sobrepasa tu entendimiento. Te daré una paz que nace de dentro hacia afuera, una paz que no es lógica, que no es razonable a la mente humana, una paz que te hará tener gozo en medio de un dolor, que te hará cantar en medio de la arena de los leones. Esa es la paz genuina y milagrosa que Dios le da a sus hijos. Vuelvo a reiterar el texto y con esto termino. Él nunca te prometió quitar sufrimiento de tu camino, pero sí prometió caminar contigo hasta el final. Y donde tú estés, Él estaría contigo. Te recuerdo, no estás solo. Él está en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor. Amén. Preocúpate de que esté. Dile en tu oración: aparece, porque eso sí es una promesa bíblica. Eso es una promesa de su boca. Tú dile: Señor, aparece tú. Y que sea lo que tú quieras, pero tú tienes que aparecer. Que estés tú conmigo. Y estando tú conmigo tendré paz, no como el mundo la da. Voy a hacer una oración por ti. Padre, gracias por este momento, Señor, que me permites dirigirme a tu pueblo por medio de tu Santa Escritura. Te pido perdón, Señor, si he dicho algo que no estaba en tu guión, o si no he podido decir algo por mi incompetencia. Pero tú, Espíritu Santo, que eres el autor de la palabra, te ruego, Dios mío, que amplifiques en ellos la palabra misma y les recuerde que tú has prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y que estando con nosotros nos darás una paz que no es como la del mundo. Bendícelos y guárdalos